Estamos muy contentas y contentos con el desarrollo que se viene dando en los distintos grupos. Aquí hoy nos acompañan inspectores, inspectoras, y directores y directoras que forman parte de las comisiones evaluadoras. La verdad es que para nosotros fue muy importante y me gustaría compartir con ustedes cómo desarrollamos las pruebas de selección, cómo organizamos este trabajo. La verdad que ustedes forman parte de un conjunto muy amplio que integramos las distintas comisiones. ¿Se me escucha? Porque tengo a todos como congelados. Sí, Claudia. ¿Sí? Sí, Sí, se escucha bien, bueno, Clau. bárbaro. Perdonen, Sí, pero bueno. Estamos atentos. Sí, está bien, está bien. Y un poco era importante contarles que, bueno, cuando empezamos en la gestión, lo primero que realizamos en cada una de las direcciones de nivel y modalidad fue realizar una política de inventario de las distintas acciones, programas y líneas de trabajo que se venían desarrollando, de manera tal de, por un lado, cuáles tenían que desarrollar una continuidad, cuáles teníamos que revisar la perspectiva, ver cómo íbamos a darle el seguimiento de esa tarea y cómo incorporábamos los lineamientos nuevos que íbamos a plantear en nuestro plan de trabajo de toda la subsecretaría. En ese marco, el equipo de concursos y el equipo que está acá en la subsecretaría que me acompaña, elaboraron una propuesta de elaborar las pruebas de selección, pero no de manera fragmentada, sino cómo generamos con acciones de política educativa la integralidad del sistema educativo, y en ese marco se empezó a trabajar en que las pruebas de selección iban a estar organizadas por el conjunto de los niveles y las modalidades. Y ahí empezó un trabajo muy intenso, que fue de discutir, debatir, pensar entre todos y todas, un temario con cuestiones que son transversales, cuestiones que son comunes y otras específicas de cada uno de los niveles y modalidades. De la misma manera, un trabajo, y todos los que estamos acá sabemos que cuando se discute el tema de la bibliografía implica un gran trabajo también de revisión, de establecer cuáles eran los materiales que acompañaran esos temas que se habían definido y que apoyan fuertemente los lineamientos de la política educativa. Ahí, cuando empezamos a organizar la propuesta que hoy ustedes inician, fue en el marco, y ahí sí te pido, Marisa, que nos puedas contar un poco para contextualizar que este grupo de cerca de 307 que conformamos el encuentro de hoy, se incluye en un conjunto mucho más amplio, que son los que nos va a contar ahora Marisa. Y no sé quién comparte, está María José compartiendo pantalla, para contarles que estas pruebas de selección, los integrantes de la provincia de Buenos Aires, los integrantes de las comisiones evaluadoras, tenemos los referentes que nos están acompañando, que son los referentes regionales de concurso. Hoy nos acompañan 5, cada uno correspondiente a esta región. En la provincia de Buenos Aires son un total de 25 personas. Tenemos integrantes del nivel central, que son 92 personas, integrantes de diferentes comisiones evaluadoras. Un total de inspectoras e inspectores integrantes de comisiones evaluadoras, que son 2092. Y un total de directoras y directores, integrantes de comisiones evaluadoras de todos los niveles de modalidades, que alcanzan a 1.400 personas, secretarias y secretarios, también integrantes de comisiones evaluadoras, que suman 600 personas, y jefas y jefes de área, integrantes de comisiones, que suman 200 personas. Esto hace un total de 4.409 personas
que son quienes se van a estar trabajando y capacitándose a través de este trayecto formativo que comienzan hoy ustedes. Cuando uno habla de comisiones evaluadoras de integrantes, por ahí si no ve los números, no dimensiona el alcance. Pero bueno, los mapitas con las cantidades nos dan certeza de la cantidad de destinatarios, así que bueno, es más que significativo, Clau, poder trabajar en esto. Totalmente, por eso me parece que dimensionar cómo se fue conformando estas comisiones evaluadoras y que este es un grupo que se suma a un grupo mayor y estamos haciendo las reuniones con cada uno de esos grupos, un poco para pensar juntos, para poder analizar, discutir, establecer criterios, de manera tal que nos permita justamente ir seleccionando aquellos criterios más pertinentes que van a estar incluidos en el trabajo que van a hacer las distintas comisiones evaluadoras para cada uno de los niveles y las modalidades, para los inspectores e inspectoras. Ahora, en este caso particular que nos encuentra, la pregunta que nos hicimos y que queremos compartir con ustedes sería justamente poder pensar cuál es el director o directora que necesitamos para la conducción de las instituciones educativas. La verdad que ahí hay algo muy importante que se fue desarrollando en los análisis y que fuimos compartiendo con otros colegas en las distintas reuniones, y la verdad que uno está pensando en un director y una directora en el marco de esta situación excepcional y lo que viene luego de esta situación excepcional. Cuando uno piensa en los directores y las directoras, la verdad que estamos pensando en aquellos que también esta experiencia de este tiempo nos va dando herramientas y criterios para tomar en el trabajo que se van a desarrollar en esto que implica el ascenso y la carrera docente. En ese marco quiero compartir con ustedes, así como hice el inicio de la charla, que la verdad que nosotros, cuando luego de hacer la política de inventario de los lineamientos, las acciones y los programas, y establecer cuáles iban a ser nuestros lineamientos para la política educativa, la verdad que también estábamos planificando el inicio del año, y la situación que se estaba dando en otros países, sabíamos que de una u otra manera iba también a llegar al nuestro, y cuando se da la suspensión de clases, era el mes de marzo, recién había iniciado hacía 2 semanas el nivel inicial y el nivel primario, tan solo una semana el nivel secundario, y ni siquiera todavía había iniciado el nivel superior, y la verdad es que fue un desafío enorme el que entre todos y todas fuimos construyendo a partir de esa suspensión de clases. En primer lugar porque rápidamente la docencia bonaerense, los equipos directivos, los supervisores, se pusieron a generar las condiciones para establecer ese vínculo con los y las estudiantes ante una situación excepcional e inédita que nos llevaba al conjunto del sistema. Y en ese marco, cuando uno habla de la continuidad pedagógica, para la provincia de Buenos Aires esa continuidad pedagógica no es algo nuevo, principalmente porque en la provincia, hasta en el reglamento de instituciones educativas, se encuentra la continuidad pedagógica que muchas veces planificaban docentes, por ahí de zonas rurales, o que surgían problemas climáticos y entonces hacían esa continuidad pedagógica. El desafío enorme que tuvimos entre todos y todas es que esa continuidad pedagógica implicó el trabajo del conjunto del sistema. Desde la dirección general, esa situación excepcional nos desafió también,
a poder generar, por un lado, la directora general nos propuso 2 ejes de trabajo en el inicio. Uno fue cómo generamos condiciones para garantizar los módulos de alimentos para los chicos y las chicas que venían a nuestros comedores escolares, y por el otro, empezar a trabajar en propuestas pedagógicas que elaboraron los niveles y las modalidades para poner a disposición de los y las docentes para el trabajo de vinculación y las tareas para desarrollar para sus estudiantes. Ahí el equipo de tecnología elaboró la plataforma que seguramente ustedes conocen, Continuemos Estudiando, y cuando uno piensa en la política educativa, piensa en los y las estudiantes, sabíamos que muchos de ellos contaban con conectividad o con equipamiento, pero otros no contaban con ello. Por eso esos materiales que elaboraron los equipos técnicos de los niveles y las modalidades y que se subieron a la plataforma Continuemos Estudiando, también lo trabajamos para que estuvieran en los cuadernillos que llegaran a los y las estudiantes y que pudiéramos garantizar el derecho de todos y todas a esa continuidad pedagógica que habíamos planteado como forma de trabajo. La verdad que en ese sentido me parece que uno con este tiempo puede mirar hacia atrás y ver el trabajo enorme que equipos directivos, supervisores, los equipos distritales, el inspector jefe regional distrital, los equipos docentes, pusieron para generar determinadas condiciones, propuestas pedagógicas, sabiendo fuertemente que, y todos los que estamos acá, que cuando nos formamos como docentes, la verdad que nos formamos para la docencia en la presencialidad, y el desafío pedagógico que teníamos justamente tenía que ver con eso, cómo generábamos propuestas pedagógicas en el marco de esta situación excepcional. Por eso, acompañado a las propuestas que elaboraron los equipos técnicos de los niveles y las modalidades, la Dirección Provincial de Superior, la Dirección de Formación Permanente, pusimos a disposición seminarios, capacitaciones que tenían que ver con la continuidad pedagógica en la emergencia. Y yo quiero compartir con ustedes algunos datos. En la primera corte estaba destinada para 10.000 docentes y 5.000 equipos directivos, y la verdad que en 1 hora y media se cubrieron todas las vacantes. Eso nos da, también los datos nos brindan información de que la docencia, los equipos directivos, requirieron ocupar este espacio para poder intercambiar, preparar sus propuestas, incorporar herramientas, el desafío de la enseñanza, ¿no? Como uno sabe muy bien que siempre tiene desafíos a cómo llegar al conjunto de los y las estudiantes, y luego vino la segunda corte, y en este momento estamos en la tercer corte de la formación, tanto de equipos directivos como de docentes, agregando otras capacitaciones complementarias que se suman a las anteriores. Nosotros y nosotras sabemos que la escuela ocupa un lugar central en la vida de las familias, de los estudiantes, y que muchas veces allí se expresan situaciones particulares que tienen que ver con las historias y la vida de nuestros estudiantes. Por eso, a muy poquitos días del inicio de la suspensión de clases, con la Dirección de Psicología fuimos creando lo que ustedes también seguramente conocen, son los equipos focales territoriales para la emergencia educativa, que tuvieron como objetivo, por un lado, atender a las situaciones que siempre se expresan, o la mayoría de las veces se expresan en la escuela, cuando hay vulneración de derecho, y en este caso se daban en el marco de un aislamiento social preventivo y obligatorio, y entonces había que entramar y había que generar las distintas propuestas en un abordaje diferente a cómo se hacía en el marco de la presencialidad, pero también esos equipos empezaron a trabajar fuertemente en la nominalización de aquellos estudiantes que por diversas situaciones su conexión, su vinculación con la escuela era de baja intensidad o tenía determinadas situaciones particulares que los equipos directivos con esa información desplegaban distintas propuestas para llegar a ellos y a ellas.
ahí surge un primer documento que ustedes recibieron en las escuelas que tenía que ver justamente con establecer y desplegar todas las posibilidades que están al alcance en cada uno de los lugares para mantener ese vínculo pedagógico, ese vínculo central que hay entre los profesores, las profesoras, maestros y maestras con sus estudiantes. Y en ese marco, ese primer documento, en primer lugar, ponía en valor el trabajo que se venía haciendo, ponía como eje de nuestras primeras tareas establecer ese vínculo pedagógico, y ya cuando estaba terminando el primer trimestre, elaboramos un documento conjuntamente con las comunicaciones de los niveles y las modalidades que tuvo que ver con el tema de la enseñanza y la evaluación. Dos definiciones que me interesaría compartir con ustedes. Esta situación excepcional que nos desafió a que ese vínculo pedagógico sucediera y que tenía como eje que estuviera la enseñanza para generar aprendizajes, iba por un lado, a dar cuenta de que sucedían muchas cosas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Ese documento de enseñanza y evaluación hizo definiciones fuertes sobre la base de una primera decisión que nosotros tomamos cuando inició esto, es que la escuela no se fue a la casa, sino lo que todos y todas fuimos capaces de construir fue otro proceso de escolarización. Y en ese marco, cuando planteábamos el tema de enseñanza y evaluación, la primera definición es que uno evalúa lo que enseña, y ahí adquiere relevancia qué pudimos enseñar para poder definir cómo evaluar. Y la verdad que también la pandemia puso sobre la mesa procesos de desigualdad que son preexistentes. Entonces entendíamos que esa evaluación tenía que ser una valoración pedagógica, poder hacer el seguimiento de las trayectorias educativas de los y las estudiantes, donde el tema del número en términos de calificación, uno no puede poner un número si un chico o una chica se pudo conectar o no, cuando a veces no tiene las condiciones materiales para ello. Por eso hablamos de valoración pedagógica. No es que no hubo evaluación, sí, hubo una evaluación de un proceso que fue inédito, de un proceso que fue diferente a la presencialidad, y que pudiera dar cuenta qué cosas se enseñaron y qué cosas se aprendieron, para aquellas que no se aprendieron poder retomarlas cuando venga la presencialidad, para poder retomarlas y poder profundizar en otros casos. También en ese documento planteamos de poder entender, a medida que esto iba avanzando, de que uno tenía que pensar este ciclo lectivo 2020 vinculado con el 2021. La verdad que esa es una tarea que nos hace pensar la enseñanza en ese marco. También ahí señalamos la necesidad de comunicarle a las familias ese proceso, cómo se iba desarrollando, y también aclaramos que, hay rituales, hay cuestiones que desarrollamos en la presencialidad que se hacen dificultosas en este proceso de escolarización que fuimos implementando. Cuando uno planteaba el tema de la asistencia, la verdad es que uno no puede tomar asistencia si las condiciones de desigualdad están presentes, porque algunos no es que no querían estar presentes, sino no podían hacerlo. Entonces, ¿cómo reorganizaban cuestiones que tenían que ver con esta cotidianidad en este proceso de escolarización? Por el otro lado, eso nos implicó un trabajo que ustedes van a tener en los próximos días, a partir de los acuerdos federales que se presentaron la semana pasada. A nivel federal, ustedes saben que el Consejo Federal de Educación está conformado por los distintos ministros y ministras de las jurisdicciones, y ahí se establecieron 4 acuerdos, uno vinculado con la formación inicial de los docentes, otros
vinculado con la organización institucional, otro vinculado con los currículum prioritario y otro vinculado con la evaluación. En ese marco nosotros veníamos trabajando en nuestro currículum prioritario, y ahí quiero compartir con ustedes algunas definiciones. Cuando nosotros hablamos, primero, caracterizar que estamos atravesando una situación excepcional, y por ende las respuestas que vamos a ir construyendo entre todos y todas también tienen que ser excepcionales. Yo siempre digo que hemos cambiado hasta nuestra forma de vida, de cómo nos abrazamos, nos saludamos, cómo realizamos nuestras actividades cotidianas en nuestra casa, y a veces le pedimos a la escuela que tenga las mismas respuestas como si estuviéramos transitando la misma situación que previa a la pandemia. Y la verdad que esta situación también nos desafía y desafía a lo que nosotros sabemos hacer, que es la enseñanza. Digo, ponen en primer lugar la pedagogía para dar respuesta a esta situación excepcional, y por eso cuando hablamos del currículum prioritario, lo que menciono o a lo que nos referimos es que la definición de un currículum prioritario no es una prescripción de un nuevo diseño curricular, sino que hace referencia a aquellos irrenunciables que no pueden dejar de ser enseñados en este ciclo lectivo 2020, porque nosotros y nosotras sabemos que son necesarios para aprender los otros saberes, ¿no? Ese currículum prioritario refiere a los propósitos, a los saberes, a las acciones, que no deberían faltar en este proceso de escolarización de nuestros estudiantes, que incluye saberes disciplinares, saberes sociales, aquellos que consideramos saberes socialmente valorados, que es necesario que estén en este ciclo lectivo. Este currículum prioritario tiene un encuadre que refiere a esas ideas base que constituyen la propuesta pedagógica, una organización de esa propuesta en cuanto a tiempos y estructura interna, cuáles son esos contenidos priorizados, ya sea por materia, por año, por ciclo, y cuáles son las formas de evaluación. La verdad que uno cuando piensa en estas, en una integralidad del ciclo lectivo 2020-2021, es poder establecer también cuáles son nuestros nudos críticos, y que nosotros los conocemos muy bien: el ingreso a los niveles de enseñanza, las articulaciones entre nivel y nivel, entre ciclo y ciclo, son puntos a atender, principalmente también poner en la agenda el último año de la escuela secundaria, que es el último año de la educación obligatoria. Entonces, en el currículum prioritario se establece también esas cuestiones, y se establecen de manera tal de cuántas veces entre nosotros y nosotras en una situación excepcional planteamos esos nudos problemáticos, pero en nuestra vida cotidiana en la escuela también señalamos cómo articular la última sala de inicial con el primer año de la secundaria, cómo trabajamos esa unidad pedagógica de primero y segundo, cómo trabajamos ese tercer año de la primaria y a la articulación con el otro ciclo de finalización de la escuela primaria, ese sexto año, cómo preparamos a nuestros estudiantes con el primer año de la secundaria. La verdad que acá hay desafíos enormes para la docencia, pero hay desafíos enormes que la verdad que cuando uno mira las experiencias que están haciendo nuestros equipos directivos y docentes, la verdad que hay mucho saber pedagógico construido. Me parece que eso hay que ponerlo en valor, y son para nosotros y para ustedes que van a ser comisiones evaluadoras, referencias necesarias a tener en cuenta, porque ahí hay desafíos que se plantean en términos de enseñanza, en términos de las distintas trayectorias educativas. Por eso me parece central que podamos compartir estas reflexiones. Por eso inicié la charla con ustedes sobre la pregunta: ¿qué director y directora necesitamos para la conducción de las instituciones educativas? La verdad que hay mucha experiencia de muchos de los que están acá en cómo fueron desarrollando, cómo desarrollaron
las propuestas, cómo desplegaron estrategias para acercarse a las estudiantes, cómo cuando veían que algunos estudiantes no podían apropiarse de determinados saberes, redoblaron los esfuerzos. Me parece que hay mucho saber pedagógico construido en nuestras escuelas, que hay que poner en valor, y que en esta valoración que ustedes hagan en las comisiones evaluadoras, en las problemáticas, en establecer los criterios, tenemos que ponerlos sobre la mesa para poderlos construir colectivamente. Principalmente, ¿saben por qué? Porque el lugar de los directores y las directoras en las escuelas es clave. Ese director que genera condiciones para pensar el derecho de la educación de todos sus estudiantes, cuando promueve la organización de sus profesores, profesoras, maestros y maestras, cuando los estimula, cuando genera propuestas pedagógicas, cuando hace orientación para que una práctica educativa sea cada vez mejor. Son esos directores que necesitamos. Necesitamos directores y directoras comprometidos con ese derecho a la educación. Necesitamos desandar esa mirada de señalamiento en términos punitivos para que sean orientaciones pedagógicas para hablar realmente de una educación de calidad. En lugar del director o de la directora en la escuela, en la disposición que tenga, en las propuestas que realice, en las discusiones que tengan con sus equipos, cuando hay claridad en lo que quieren hacer, son otras las cosas que pasan en las escuelas. Necesitamos directores donde no tengan que establecer la educación sexual integral porque es una ley, sino porque es un paradigma que atraviesa transversalmente la enseñanza. Necesitamos directores y directoras que puedan generar instituciones más democráticas, con un lugar para cada estudiante, donde podamos revisar situaciones particulares, pero nos desafiemos a encontrar colectivamente las respuestas, donde se formen y quieran formar a sus equipos docentes, donde cuando se entra al aula no es para ver solamente lo que está mal, sino poner en valor lo que está bien. Nosotros queremos de ustedes, de cada uno y cada una, que en esas comisiones evaluadoras también generen otras condiciones, y aquellos que decidieron presentarse y aspiraron a presentarse a las pruebas de selecciones porque hay una decisión político-personal de tener otra experiencia en el sistema educativo, ahí hay deseo, hay ganas, hay estudio, hay reflexión, hay elaboración de propuestas, hay analizar prácticas, por eso no queremos la escritura de lo políticamente correcto. Queremos la escritura, que sabemos que es un tema que hay que trabajar, y ustedes ahí creo que van a jugar un papel muy importante, porque muchos colegas en otras instancias que se han presentado, fue la escritura los que lo dejó afuera, y la verdad que el tema de la escritura académica, es algo que se trabaja, que se discute con otros. Por eso decía, no es lo políticamente correcto, es en cómo las argumentaciones, la propia experiencia, la apoyatura bibliográfica, los marcos teóricos que sostengan los posicionamientos, son los que necesitamos, porque sabemos que eso genera mejores condiciones, y porque también esta instancia tiene que ser un espacio de aprendizaje para todos y para todas. Para todos nosotros que estamos acá, vamos a discutir y que vamos a pensar criterios que nos permitan evaluar a colegas, y eso me parece que no es un dato menor, donde no entra la subjetividad de lo que conozco, sino de lo que podamos construir para valorar el trabajo de los colegas que se presenten. Y necesitamos también que este sea un proceso de aprendizaje, de que esta experiencia de presentarse a las comisiones evaluadoras para formar los listados, para después conducir las instituciones, también pueda dejar algo en las historias profesionales de cada uno de los docentes que aspire a formar parte de la conducción de las instituciones. Por eso queríamos compartir con ustedes este trayecto formativo. El trayecto formativo primero nos encuentra
pensando juntos, y eso ya tiene un valor cualitativo para el sistema educativo. No son comisiones evaluadores aisladas, que no se conectan, que no piensan juntos y juntas, sino comisiones evaluadoras con representantes que tienen formación, que tienen historia, que tienen experiencia, que pueden poner en palabras, en criterios, en definiciones, la evaluación de compañeros y compañeras que desean, que quieren presentarse y ser los futuros equipos directivos de las instituciones. Así que bienvenidos a este trayecto formativo, bienvenidos a las comisiones evaluadoras, y espero que entre todos y todas podamos construir una experiencia que la verdad que de manera integral es la primera vez que lo vamos a hacer o que se hace en el sistema, y nos parece que es poner en valor una instancia que es estatutaria, que es un derecho de los y las trabajadoras y trabajadoras, y que nos permitirá transitar esta experiencia generando mejores condiciones para que nuestras escuelas cada día estén mejor, sean más democráticas, con mejor formación, con mejores propuestas de enseñanza, para que nuestros chicos y chicas, que son lo mejor que tenemos, tengan los mejores aprendizajes. Muchas gracias. Bueno, gracias Clau por compartir tu mañana con nosotros.